Pensión de invalidez. Es una prestación económica que se reconoce a una persona que ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Esta situación limita profundamente la posibilidad de autosostenimiento de la persona y en muchos casos le impide obtener los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia. La pensión de invalidez puede ser por accidente o por enfermedad, ya sea de origen común o de origen laboral, y dependiendo de su origen, la entidad que la reconoce es distinta. Esta pensión se reconoce siempre y cuando la persona esté afiliada al sistema de seguridad social. ¿Quién paga la pensión de invalidez? Depende de la enfermedad o del accidente que originó la invalidez. Si se originó en una enfermedad común o accidente común, la pensión de invalidez la paga el fondo de pensiones al que esté afiliada la persona o el trabajador. Si se originó en una enfermedad o accidente de origen laboral, la paga la ARL al que esté afiliado el trabajador. Pensión de invalidez por riesgo común. La pensión de invalidez originada en un accidente o una enfermedad de origen común está regulada por la Ley 100 de 1993 y como lo indica esta ley, está a cargo del fondo de pensiones, ya sea Colpensiones o los fondos privados de pensión, en fin, donde esté afiliada la persona. El artículo 38 de la Ley 100 señala que la pensión de invalidez se causa cuando el trabajador o afiliado pierde el 50% de su capacidad laboral. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la pensión de invalidez por riesgo común? Para acceder a esta pensión, el afiliado debe cumplir con los requisitos señalados en la Ley 100 de 1993. Debe tener reconocida una pérdida de la capacidad laboral de 50% o más, es decir, tener un grado de invalidez igual o superior a 50%. Se requiere haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores a la fecha de la estructuración de la invalidez. Los menores de 20 años de edad solo deben acreditar que han cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria. Y cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos 3 años. Monto o valor de la pensión de invalidez por riesgo común. Respecto al monto de la pensión de invalidez por riesgo común, en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, el monto mensual de la pensión de invalidez es equivalente a el 45% del ingreso de la base de liquidación más el 1,5% de dicho ingreso por cada 50 semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras 500 semanas de cotización. Cuando la disminución de su capacidad laboral es igual o superior al 66%. La pensión por invalidez no puede ser superior al 75% del ingreso de la base de liquidación y en ningún caso la pensión de invalidez puede ser inferior al salario mínimo legal mensual. Se debe tener en cuenta que esta pensión por riesgo común no puede ser superior al 75%. Pensión de invalidez por riesgos laborales o profesionales. Los requisitos para obtener la pensión de invalidez por riesgo laboral o profesional, al igual que en la pensión por invalidez en riesgo común, en este caso se requiere que el afiliado haya perdido el 50% o más de su capacidad laboral y contrario a lo que se exige en la pensión por invalidez por riesgo común, en la pensión por riesgo laboral no se exige un mínimo de semanas cotizadas, sino que el riesgo se asegura desde que el trabajador es afiliado formalmente. El monto o valor de la pensión de invalidez de origen laboral o profesional, en el artículo 10 de la Ley 776 del 2002, señala que el monto de la pensión de invalidez según el grado de discapacidad o invalidez del trabajador o afiliado en la siguiente forma. Cuando la invalidez es superior al 50% e inferior al 66%, tiene derecho a una pensión de invalidez equivalente al 60% del ingreso base de liquidación. Cuando la invalidez sea superior al 66%,
tiene derecho a una pensión de invalidez equivalente al 75% de la base de liquidación. Cuando el pensionado por invalidez requiere auxilio de otra u otras personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión del que trata esta ley se incrementa en un 15%. Y finalmente, en el artículo 776 del 2002 señala que en ninguna pensión por invalidez podrá ser inferior a un salario mínimo mensual ni superior a 20 salarios mínimos mensuales.